principios cristianos, pero luego va a entrar en la parte ética, en la parte conductual, en la parte donde nosotros tenemos que mostrar, y va a usar frases como andad, conforme al llamado, a la vocación en que hemos sido llamados. También va a decir, haced morir lo terrenal en vosotros, etcétera. Tiene que haber una coherencia entre lo que uno aprende y lo que uno vive en Dios. Hay que ver un balance. En esta mañana, mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Quieres crecer? ¿Quieres crecer como persona? No solo conocimiento, sino como persona. Dos requisitos quiero pedirte en tu corazón esta mañana. Esto es importante, ¿no? Quien le habla también soy psicoterapeuta, y hay algo importante, inclusive todos los psicólogos también coinciden, en que la persona que quiere solucionar tiene que decidir ser aconsejada, ser ayudada. Si eso no está, es difícil ayudar. Así que en esta mañana, si hay una disposición de crecer, tienes que tener, por un lado, humildad y segundo, valentía. Humildad para reconocer cuando Dios te muestre algo en su palabra. Segundo, valentía para decidir qué hago con esto en Dios. Voy a trabajar con Dios. Tengo que poner intencionalidad en lo que debo decir, en lo que debo vivir. Entonces tiene que haber esta coherencia. Por eso este título de esta mañana del tema, que tiene que ver con 5 situaciones donde hombres de Dios, hombres de Dios, ha mostrado ciertas situaciones donde Dios sigue y sigue trabajando. Dile a tu hermano y tu hermana al costado, soy imperfecto. Dígale, soy imperfecto. Soy imperfecto. Pero Dios no ha terminado conmigo, diga eso. Pero Dios no ha terminado, nunca va a terminar conmigo. ¿Qué es una percepción distorsionada? Vamos al siguiente slide, por favor. Antes que todo, estamos en internet ya. Quiero saludar a todos aquellos que nos siguen fielmente cada domingo. Y de repente el pastor Sandro, pastor de acá, el saludo de la iglesia, un aplauso para el pastor Sandro. Ahí va su saludo que hizo de San Borja, en Lima, Perú. La iglesia Misión Cristiana Vive le saluda a cada uno de ustedes, también a nuestro pastor que dijo que va a estar también atentos para ver después el video. Así que nuestro saludo a él, a su esposa Nelly, a sus hijas que están allá junto con él. Mire, ¿qué cosa es una percepción distorsionada? Son interpretaciones erróneas e inexactas de la realidad. Yo cuando percibo algo, cuando interpreto algo, puedo tener un obstáculo dentro de mi mente y se le llama prejuicios. Nadie está libre de tener prejuicios. Cuidado. Todos tenemos, y vamos a ver los casos. Y el último caso son 5 casos. El último caso es un choque de gigantes que supuestamente tiene peso ministerial. Pero, como diría Santiago acerca de Elías, hombre sujeto a pasiones. Y nunca dejaremos de tener, pero que Dios siga trabajando. Y diga, Señor, yo sé que tú no has terminado conmigo. Tengo 38 años como pastor y Dios no ha terminado conmigo. Tantas cosas tengo que cambiar. Y por ello, hermano, yo te invito, pero nuevamente, con humildad y con valentía. Humildad para aceptar, pero valentía para decir en Dios, Señor, vamos a tratar esto, no lo quiero evadir. Vamos a trabajar contigo, tú eres bueno. Tú quieres que yo sea una mejor persona. Entonces, sigamos a la siguiente. Estas interpretaciones, estas distorsiones pueden influir ahora, miren, cómo percibimos a las otras personas o los eventos que se presenten, cómo los percibimos. Y pueden llevar ¿a qué? A malos entendidos, a conflictos y decisiones. Y si usted analiza muchas de las cartas del apóstol Pablo, tremendas iglesias, había situaciones que arreglar. Había situaciones que arreglar. Entonces usted sea parte de la solución y no parte del problema, como diría, ¿no? Mejorando como persona. No mire a nadie más, mirémonos a nosotros. Vamos al primer caso, por favor. Vamos adelante. Esto le llamaremos una primera percepción, valoración por la apariencia, una famosa frase que conocemos. Las apariencias
¿Qué dice? ¿Las apariencias? Muy bien. Este es el caso de un tremendo hombre de Dios, Samuel. Samuel fue dedicado a Dios desde muy pequeñito. Fue la respuesta de una mujer, Ana, que era infértil, no podía tener hijos, y clamó a Dios. Y Samuel significa Dios escucha. Dios ha escuchado mi clamor y le concede tener un hijo. Se lo dedica desde muy pequeño. Se lo dedica del templo de Jehová. Haya que ministre, dice, ministraba. Constantemente usted lee, dice, ministraba delante de Jehová. Inclusive si usted sigue leyendo 1 Samuel, Dios es el llamado a él específicamente, Samuel, Samuel. Y uno ve ahí tremendo llamado, confirmando el ministerio para Samuel. Pasando los años, evidentemente tremendo profeta, luego Dios le va a dar un encargo. Ya había sido elegido un primer rey de Israel, Saúl. Lastimosamente, Saúl, por decisión propia, anduvo en un camino errado, desobediente a Dios. Y dijo Dios, no, yo voy a levantar a alguien más. Y le encomienda el delicado trabajo a Samuel de ir para ungir al sucesor. No cualquiera, era el siguiente y futuro rey. Entonces lo manda a una comisión, asilo, a un lugar, y le indica a Dios a una persona específica, a Isaí. Y le dice, por favor, de él, uno de ellos va a ser el futuro rey. Leemos qué dice ahí. Después que él invitó, dice, después que purificó a Isaí con sus hijos y los invitó al sacrificio, miren lo que viene, por favor. Y sucedió cuando ellos llegaron, ¿qué vio? Era el primogénito, era el primero, era el mayor. ¿Y qué vio? ¿Qué se dijo? A sí mismo, ¿eh? Ciertamente su ungido está delante de Jehová, delante de Yahvé. Rápidamente llegó a una conclusión. ¿Qué pasó con él? Se dejó llevar por las apariencias. Porque ¿qué dice? Porque Jehová inmediatamente, sin demora, inmediatamente en ese momento tuvo que intervenir Dios. No, ten cuidado, Samuel. Pero Yahvé dijo a Samuel, no mires su aspecto, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he rechazado. Porque yo no miro como mira el hombre, porque el hombre mira lo que hay delante de sus ojos, pero Yahvé, o Jehová, mira él. Lastimosamente Samuel se dejó llevar por la apariencia. Y por eso, hermanos, sí es verdad, ¿no? Tenemos que cuidar nuestra presencia. Una cosa es cuidar nuestra presencia, ¿no? Eso está muy bien. Pero no vivir de las porque Dios no mira la apariencia, sino mira él. Y quien me habla con 38 años, hermanos, no va a ser la única ni la primera vez que aún dentro del pueblo cristiano, líderes, hermanos, caigan en una trampita, vivir de las apariencias. Y no dejar que Dios trabaje en ¿dónde? En el corazón. Por eso, mi hermano, cuida, como dice la palabra, tu corazón, porque de él mana. Que Dios trabaje en tu corazón. Por eso te digo, esta mañana, con humildad y valentía con Dios, trabaja en tu corazón con Dios, para que no caigas en la zapa. Y Samuel, tremendo profeta, se apresuró, pero se equivocó. Y Dios inmediatamente tuvo que corregir, porque las apariencias lo engañaron a él. Y tengamos cuidado. Hoy en día se vive lo que dice la cultura del envase y no del contenido. Hay gente que es atraída por las apariencias, por la pinta, por la hermosura de alguien. Así que una cara bella y un cuerpo espectacular no es garantía de una felicidad o de ser una persona magnífica. Cuidémonos de calificar a la gente por medio de la zapa, sino que Dios cuide y siempre mire el corazón. Segundo caso, son 5 casos, vamos. Percepción distorsionada, conjeturas muy rápidas. Cuando llegamos a conclusiones demasiado rápidas, sin tomarnos la molestia de indagar un poco más, de investigar.
Y quien le habla también ha aprendido. Por ejemplo, una vez me invitaron a dar una charla, era 3 sábados, a un grupo juvenil. Y yo llegué y de repente al final del lugar siempre se sentaba un muchacho. En esa época estoy hablando de muchos años atrás. Todo el mundo andaba pues con el cabello cortadito, ¿no? Corte alemán, decía, ¿no? Todo bien presentado ahí, ¿no? Pero había un muchacho que usaba una pelucaza, pero que le rebasaba el hombro y tenía ciertas marcas y todo lo demás, ¿no? Entonces, un poco yo decía, ¿qué ocurre con este muchacho? Y antes de apresurarme, yo me acerqué, en los 3 sábados lo vi así. Yo me acerqué a preguntar, a ver, a uno de sus amigos cercanos, le digo, ¿qué ocurre con él? Hay que investigar, ¿qué ocurre con él? ¿Por qué es así su situación? Y él me dijo, mira, hermano, disculpa, ¿no? Usted no lo conoce, pero escuche bien. Él usa el cabello así largo porque él tiene un defecto físico. En este lado, una de las orejas casi no tiene oreja, parece un hueco, ¿no? Entonces, él se deja usar el cabello largo para tapar y no tener vergüenza de las burlas y todo lo demás. ¡Ay, caray! Qué bien que me has dicho, hermano, porque uno puede llegar a conjeturas apresuradas. ¿Qué es una conjetura? Un juicio que se forma de algo por indicios y cosas nomás que, me parece, una cosa así, solo observando. Ni siquiera me he acercado a preguntar, ni siquiera he podido indagar cómo es la persona, un poco investigar antes de llegar a conclusiones apresuradas. Otra persona, hombre de Dios, vamos ahora hacia el pasaje donde muestra este detalle. Justo hablando de la mamá de Samuel. En ese tiempo había un sacerdote que Dios había establecido, Elí. Entonces, Ana tenía este problema de la esterilidad, ¿no? Era un estigma en la sociedad, era muy mal visto. Y eso hacía que Ana sufriera, aunque su esposo Elcana la quería consolar, no podía entender el mundo de la mujer. Ella quería ser madre. Entonces ella tenía tanto pesar, tanta congoja en su corazón, que un día se decide, voy a ir a la casa de Dios, voy a derramar mi alma delante de Dios. En esa época, la gente que llegaba oraba en público y audiblemente, fuerte. Ese era el estilo de aquella época. Pero cuando Ana llega, lo hace totalmente diferente, fuera del molde, por decir así, fuera de la costumbre. Y podemos leer, dice, y sucedió que mientras ella oraba largamente en presencia de Jehová, ¿qué hacía Elí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Observaba ¿qué? Su boca. Porque Ana hablaba ¿en dónde? Nuevamente, en su corazón. Y solo se movían sus labios, pero su voz no se escuchaba, por lo que Elí la tuvo por él. Mire la conclusión que llegó muy rápido. Entonces le dijo Elí así, toscamente, bruscamente se acercó y le dijo, ¿hasta cuándo seguirás con tu borrachera? Aleja de ti tu vino. De frente la calificó y de frente concluyó, está borracho. Solo por hacer algo fuera de molde, algo que no le pareció bien y llegó a una falsa conclusión. Mire la respuesta ahora, la reacción. Acá tenemos 2 respuestas. Ana, que había orado a Dios y estaba ya sacando todo delante de Dios, Dios le dio la sabiduría y la calma para responder sabiamente y tranquilamente, a pesar de la tosquedad con que había sido tratada. Y dijo, no tengas a tu sierva por hija de Belial o Baal, porque de la abundancia de mis congojas y aflicciones he hablado hasta ahora. Ahí está muy bien. Ella suavemente se dirigió a Elí. Le explicó la situación. Recién se entera Elí de lo que estaba pasando. No le había preguntado a... ¿Y qué pasó con Elí? Entonces Elí respondió, ya hermanita, ya, hermano, ven en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le ha dado. O sea, se dio cuenta que se había equivocado. Pero algo aquí hay que marcar la diferencia. Mientras Ana respondió tranquilamente, en paz, y le informó de a qué se debió, después de que oró, dice que ella
se fue en paz tranquilamente ya. Había derramado su alma. El problema de Elí, uno, no pidió perdón por su equivocación. No pidió perdón a ella por haberse equivocado. Lastimosamente. Quiso suavizar a su manera la situación. Si usted sigue leyendo la historia, Elí termina mal. El ministerio de Elí, luego Dios le dice, hasta aquí nomás. Has dejado muchas cosas ahí en el camino. No has cambiado nada que yo quería. No has puesto tu corazón como Ana, por ejemplo. No has pedido a Dios que mire bien tu corazón, que te ayude. Elí en su orgullo, su situación, su dejadez también. Va a terminar tristemente mal. No me extraña la reacción de él. Pero cuidado, hermanos. Si usted reconoce que se equivocó, ¿qué hay que hacer? Por algo la palabra de Dios es muy seria cuando dice debemos perdonar los unos a los otros. Porque si no perdonáis a los otros vuestras ofensas, tampoco el Padre Celestial los perdonará. Es una cosa seria. Es una cosa seria. Dios toma la cosa muy seria. Porque Dios quiere que saquemos del corazón situaciones. Acá hay conceptos que están guardados, prejuicios que a veces salen en algún momento. Y si sale, tome conciencia, hermano. Sea humilde para reconocer, pero sea valiente para decir, Señor, trabaja en mí esto no puede ser así. Si usted ha tenido problema, un roce con alguien, y eso evalúe usted, ¿qué ha salido de usted? ¿Qué ha mostrado usted? Y póngalo a Dios en oración. Yo como consejero sé que hay dos partes en un problema, no una. No existe total culpabilidad de un lado y el otro inocencia, jamás. En el área que le muestre Dios tiene que trabajar. Eso lo va a hacer Dios. Albert Einstein decía lo siguiente: es más fácil desintegrar un átomo que cambiar a la gente sus preconceptos. Hermano, no es fácil, ¿eh? Fíjese, son hombres de Dios, pero se descuidaron, ¿no? Algunos reaccionan más rápido. Samuel reaccionó muy rápido, gracias a Dios, ya lo puso en la mano de Dios y solucionó eso de la apariencia, pero acá Elí no solucionó y su fin fue triste. Tercer aspecto de una percepción distorsionada: creencias limitadas. Miren, usted puede aprender teología, principios bíblicos, pero hay que tener mucho cuidado también en llegar a conclusiones. Acá en este caso que vamos a ver a continuación, se trata de los discípulos de Jesús, que van a ver a una situación. Mire ahora, vamos a leer, dice, pasando, vio a un hombre, estaba Jesús con los discípulos, vieron a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron, miren cómo reaccionaron ante el escenario los discípulos. ¿Qué le preguntaron? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y acá Dios nos da una lección. No todo, pues, procede de una acción pecaminosa que heredan los hijos. No es así. Por eso Jesús responde, ni este ni sus padres. No pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifestasen en él. Luego de haber dicho esto, él va al ciego y hace el milagro de devolverle la sanidad, la vista. Mientras que los otros están discutiendo, ¿quién pecó? Sus padres están discutiendo y no hacen nada por el ciego. Están discutiendo cosas y no hacen nada por el hombre. Y Jesús dijo, ni este ni otro, vamos a hacer algo por el hombre. ¿Qué nos gastamos el tiempo discutiendo? Hay que ayudar. Hermano, hace muchos años, gracias a Dios, yo aprendí que mi tarea pastoral es levantar al caído. Y yo quiero transmitir esta misma idea con usted. Cuando vea a alguien que no está bien, levántelo. No lo critique. No llegue a conjeturas muy rápidas. Su teología y su conocimiento de la palabra, que no lo apuren. Tómese su tiempo. Haga algo por la persona, ayúdele. Y va a ver todo un panorama muy diferente. Y va a considerar que cuando usted ayuda, se abre su mente a otros principios de Dios. Y más que discutir cuál es la situación de tal o cual persona, vaya y haga algo por ella. ¿Hay algún amén aquí? Pregunta. Gracias.
Nuevamente, hay que ser valientes, hay que ser humildes y valientes. No es fácil. No es fácil, ¿no? No es fácil. Esto requiere humildad y valentía. Si es que adelante usted va a ser un instrumento de bendición, porque mucha gente a veces cae en ser instrumento de división y de malestar, ¿no? Entonces tengamos cuidado. Me ha permitido Dios en estos 38 años vincularme con muchos pastores. He sido parte de fraternidad, una de las fraternidades más grandes es San Juan del Lurigancho, cuando nos reunimos los pastores y compartimos como amigos. Oramos y cada uno nos entendemos. Y tenemos acá Pentecostal, Asamblea de Dios, la Iglesia de Cristo, la Iglesia Agua Viva y diferentes iglesias, ¿no? De las asambleas, de la Alianza Cristiana, Bautistas, Nazarenos, Presbiterianos, de todos nos juntamos. Y a veces encontramos pastores que sus iglesias se han deshecho, se han dividido, y está triste el pastor por situaciones internas. Y entonces, aparte de la carga de que tiene de llevar el evangelio, tiene la carga interna de la situación, ¿no? Y todo provocado porque hay malestar, hay malentendidos, ¿no? Entonces, seamos instrumentos para levantar y unir. Esto se lo digo, hermanos, porque la iglesia está en una etapa muy bonita, pero el enemigo es hábil para comenzar a meter su cizaña. Y va a comenzar a meter cizaña ¿en dónde? En el corazón nuestro. Nuestro, yo digo nuestro también, porque yo tengo que cuidar mi corazón. Aquí nadie se libra, ¿no? Pablo diría, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no vaya a ser que habiendo sido ejemplo de muchos, yo vaya a ser eliminado. Así que no acabo de estar en la carrera, tengo que hacer mi cuidado personal. Sigue creciendo, sigo creciendo, no he terminado, Dios no ha acabado conmigo. Igual aquí. Por eso, hermanos, tengamos cuidado, ¿no? Busquemos mucho a Dios que nos dé sabiduría para cada situación. Si usted se incomoda con alguien, pida sabiduría a Dios. Analice la situación primero, tome la calma, no se deje llevar por impulsos o malestares, porque eso no te va a llevar a buen juicio, jamás. La calma te puede llevar, sí, a pensar, a meditar bien, antes de accionar, antes de apresurarnos en conclusiones. Aunque estén respaldados por teología. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿No? Cuidado. A veces yo he visto de que detrás de cierta fraseología teológica o bíblica hay una persona con una personalidad distorsionada. Y lastimosamente la careta aparente espiritual hay que discernir quién es y quién no es. ¿Dónde se mira todo? En el corazón. Y que Dios tenga compasión de la persona si es que quiere cerrar su corazón. Como el caso de Elí que vimos. Siendo sacerdote de Dios, lastimosamente no quiso cambiar. Y su final fue triste para él y su familia también. Sigamos el siguiente caso. Interpretaciones sinceras, pero, mire hermano, también le digo lo siguiente. Si le ha pasado, amén. Y si no le ha pasado, ya prepárese que le va a pasar. ¿Qué significa? Algo bueno, no se preocupe. No me ponga la cara, oye, ya que va a decir, no. Dios te va a regalar una experiencia espiritual única, linda, maravillosa. Te lo va a regalar, tarde o temprano. Te va a regalar una gran experiencia espiritual única en la vida. Sí, te lo va a hacer, eso sin dudar. No voy a cuestionar, es de Dios. Esa vivencia, esa experiencia va a ser de Dios. Estate alerta porque en algún momento va a llegar. Que no te sorprenda porque ya te avisé. Jesús, dentro de los 12 discípulos, escoge él a Pedro, Jacobo y Juan. Y los lleva a ellos a un lugar, a un monte alto, y ellos fueron testigos de algo tremendo. Del testigo de la transfiguración, algo que no se volvió a repetir, algo que los otros apóstoles, otros discípulos no vieron. Esto le sucedió a Pedro, Jacobo y Juan. Y dice así, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, qué tremendo, y resplandeció su rostro como el sol,
y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les apareció Moisés y Elías, hablando con él. ¡Qué tremenda experiencia espiritual para Pedro, Jacobo y Juan! ¡Qué tremendo! Pasamos a la siguiente, por favor. Mire lo que ocurrió. Entonces, ¿quién? A ver, ¿quién? Pedro dijo a Jesús. Uy, uy, uy. Jesús, ahora Pedro enseñaba a Jesús, no es al revés. Pedro se toma la iniciativa, Pedro saca su interpretación personal de lo que acababa de vivir. Y dijo, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas. Uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No se estaba dando cuenta, Pedro, que estaba cometiendo una herejía. Estaba poniendo en el mismo nivel a Jesús, a Moisés y a Elías. Al mismo nivel. ¿Cuál fue la respuesta inmediata de Dios al Pedrito? Mientras él aún hablaba su propia interpretación, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia, a nadie más. Entonces, cuando te ocurra la experiencia personal muy bella que Dios te pueda dar, despacio, no te apures en hacer tus propias deducciones. Anda la palabra, deja a Dios que vaya confirmando. Por un lado es única, es tuya, es un regalo de Dios. No vas a agarrar esa experiencia y vas a decir, todos tienen que pasar esa experiencia. Lo que a mí me pasó, te tiene que pasar a ti. Mire, hermanos, en los años 90, no es como la tecnología de hoy, se usaban mucho los cassettes. ¿Cuántos se acuerdan de los cassettes? Levanten la mano. Muy bien. Entonces se puso de moda prestarse unos cassettes donde hablaba una persona que yo morí, me fui al cielo, y el Señor me mostró prácticamente lo mismo que decía Juan en Apocalipsis, ¿no? Entonces la gente, mire, pastor, mire, hermano, toda esta novedad, hermano, disculpe, despacio, ¿no? No lleguemos a esa conclusión, porque proponía que todos tenían que pasarle lo mismo. Cuidado. Cuidado con manejar tus experiencias personales. Sí, Dios te lo va a regalar, pero deja que Dios vaya guiando y poco a poco te dé para ti un tesoro de regalo para ti. Nunca más se repitió esto. Nunca más se conversó esto. Le pidió a Juan y Pedro y Jacob, a Pedro, Jacob y Juan que no dijeran a los demás, que se quedaran callados, para que no se apresuraran en llegar a su teología muy sincera, muy bonita. Mira, qué bonita, hagamos enramadas, celebremos, Señor. Aparentemente bonito. Usted ha escuchado al pastor Sandro, también a mi persona, tengamos cuidado con el internet. Tengamos cuidado con los TikTokers, que salen predicadores hablando de la Biblia y posiciones. Tengamos mucho cuidado. Le va a causar confusión. Por lo menos si usted viene aquí, acá tiene un pastor que le da el alimento llamado Sandro Marinus. Hágale caso. Por algo usted ha venido acá, Dios ha puesto en su camino este tremendo siervo. Yo doy gracias a Dios. Puedo tener todos los años que quiera, pero aprendo del pastor tremendamente. Yo oraba a Dios, siendo pastor, decía, yo quiero alimentarme también. Y yo vengo acá y me salgo muy edificado. Por ello le digo, hermano, si usted viene a esta iglesia, su pastor es Sandro, no hay otro pastor por encima de él. No lo ponga él igual a él. Yo he encontrado pastores, me dicen, mira, hay hermanos que van a uno u otro pastor, escuchan tal, y luego me dicen, pastor, eso que he dicho parece que no está bien, porque yo escuchaba tal, fui a esta iglesia, escuché a tal pastor, como a 5 pastores, y no opinan igual que usted. Cuidado, cuidado. Su autoridad espiritual está aquí. Dios lo ha puesto, es el ungido de Dios, tendrá todos los efectos, todo lo que usted quiera, todos los defectos por lo que usted aprecia, pero es su pastor. Y como dice la Biblia, someteos. Y cuando dice someteos, no es que está abusando de autoridad, usted tiene que ser un servil ahí, no es eso.
Cuando es someteos es ponerse en disposición a aprender y alimentarse de ese pastor. Porque ese pastor le va a llevar a pastos de li. Yo como pastor les digo, no cualquiera puede ponerse un púlpito y predicar. Yo doy gracias a Dios que el pastor Sandro me ha dado la confianza de compartir. Yo sé lo que significa para él acá predicar y compartir con ustedes. Es muy delicado. Esta posición es de un ungido, no yo. Dios me ha permitido que el ungido me dé espacio a mí. Él es el ungido, no yo. Igual usted. Aprenda de él. No ponga a otro que escucha por encima de él ni igual a él. Cuidado. Puede aprender algo, pero téngalo ahí. Consúltelo con el pastor, sí. Eso sí. Por eso, hermanos, tengamos cuidado. Ahí Dios mismo tuvo que corregir. Y mire, se repiten las mismas palabras que cuando Jesús fue bautizado, ¿no? En él tengo complacencia. Escuchen a Jesús. Su palabra, no palabra de hombre. No el entusiasmo de otros. La experiencia es una cosa, la palabra es otra. Cuidado, en Jeremías 25 va a decir, este es el sueño, esta es la experiencia, esta es la palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Usted puede escuchar una experiencia tremenda que me fue, que me morí, tuve tres días y de ahí resucité. Todo lo que quiera. Pero la palabra es más de peso autoritario. Es la autoridad. La palabra viva, que es más cortante. La experiencia no corta, te emociona. Te impresiona. Pero la palabra te alimenta. Escuchemos entonces la palabra. Muy bien, pasamos al siguiente caso. Y acá el encuentro de dos pesos pesados ministeriales. Pedro y Pablo. Lastimosamente, Pedrito no aprendió algo. Pedro, como judío, Dios le había encargado el ministerio de la circuncisión, o sea, el pueblo judío en específico. Y a Pablo, el ministerio de los incircuncisos o a los gentiles. Dios es sabio para poner cada uno en su lugar. En una ocasión se encuentran, había una reunión en Antioquía, una iglesia fuera de Israel. Era una iglesia de los gentiles. Pedro había llegado a esta iglesia y estaban los hermanos de la iglesia contentos con él, y él se sentaba en unas reuniones, en los breaks, por decirlo así, y conversaba y comía con ellos, ¿no? Y de repente llega una supuesta, porque de luego aclaran que no era, pero una supuesta delegación de Jerusalén, enviado por Santiago, o Jacobo, perdón, enviado una delegación de los judíos, que todavía tenían un poco de asunto de legalidad, de la ley de Moisés, de la circuncisión, llega a Antioquía también a esta reunión. Y vamos a ver lo que pasó. Pero cuando Pedro fue a Antioquía, me opuse a él, ¿cómo? Cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar. Porque antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles libremente, comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, se apartó del grupo de los gentiles, dice, se retraía y se apartaba, teniendo temor de los de la circuncisión. Uy, mi popularidad ahí en Jerusalén. ¿Qué van a decir ahora? No, me van a ver con gentiles. ¿Por qué? Porque para los judíos vincularse con un gentil era algo inmundo. En el capítulo 10 de Hechos, a ver, siguiente slide, por favor. Recordemos que entre los judíos se consideraba abominación establecer vínculos estrechos con los gentiles y los calificaban como inmundos. Sigue, por favor. Previamente, usted lea este pasaje. En Hechos 10, esto había ocurrido mucho antes de esta reunión entre Pedro y Pablo. Todo el capítulo, 48 versículos, dice, nos narra el encuentro de Pedro y Cornelio el centurión, donde Dios le enseñó a Pedro que de ningún modo llames común o inmundo a lo que Dios limpió. Si ustedes recordan y han leído ese pasaje, Pedro estaba en la casa de un hermano judío, también llamado Simón el curtidor,
Y mientras estaban preparándole algo de comer, él se va al lugar alto, era una especie de pequeña azotea, y se pone a orar. Y resulta de que cuando oraba, de repente Dios le da una visión de un lienzo, de un telar grande, con todos los animales, puros e inmundos. Y escucha una voz, Pedro, dice, Pedro, levántate, mata y come. Entonces Pedro reacciona, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mis bocas, ¿cómo me pides esto? Y por 3 veces le ocurre esto a Pedro, y Pedro se quedó pensando, ¿qué quiere decir? Al día siguiente vinieron 3 emisarios de Cornelio, el centurión, y le dijeron, mira, a Cornelio se le apareció un ángel, y le dijo que te buscara. Así que te esperamos, y lo llevaron donde Cornelio. Cuando entró donde Cornelio, Pedro entonces entendió allí que Dios ya le estaba diciendo que eso que llamaban inmundo ya no, porque ya Dios abrió el camino para que los gentiles lo conocieran también. Lo que Dios limpió ya no hay que llamarle inmundo. Entonces él como judío entró y aprendió, supuestamente en esa ocasión. Es más, mientras estaba hablando con Cornelio y un gran grupo de la casa de Cornelio, ahí había bastante gente que se había agrupado por la visita de Pedro, cayó el Espíritu Santo y sucedió la misma situación que en Pentecostés. Ocurrió lo mismo, comenzaron a hablar en lenguas e idiomas y se entendían que hablaban las maravillas de Dios. Y los judíos que habían acompañado a Pedro, porque él vino con una delegación, se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Exactamente igual como había ocurrido en Jerusalén. Y todos concluyeron, Dios también ha dado esta gracia a los gentiles. Pero Pedro, una cosa es que Dios le enseñara y otra cosa que él cambiara. No es fácil, no es fácil. Y en esa reunión posterior en Antioquía, cayó en esta situación de dejarse de llevar por la opinión de los demás. Querido hermano, hermana, vamos a llegar en decisiones donde vamos a poner el peso de 2 situaciones. O hago según Dios, o a veces la amistad o la familia puede pesar más en las decisiones que debo tomar. A veces ocurre. Yo estaba con amigos bautistas donde a veces tienen decisiones la asamblea, no el pastor. Es congregacional las decisiones que se toman. Y a veces toman decisiones en base de la amistad y no de lo que había acontecido guiado por la palabra de Dios. Y salen perjudicados en sus decisiones. Y los efectos posteriores se evidencian. Cuando hay una situación que hay que confrontar, yo conocí el caso de un digamos, encargado de diáconos que había hecho una cosa inmoral. Y el pastor fue a hablar. Dijo, mire, esto hay que tratarlo. Y el grupo que estaba ahí dijo, no, pastor, así no hacemos. El pastor tuvo que decir, o hace como ellos, la vista, como dicen, tapo mi cara a la situación, porque sé que esa situación hay que solucionar, si no la iglesia va a ser perjudicada y yo puedo convertirme en cómplice. O confronto la verdad. Y en la asamblea el pastor confrontó la verdad delante de la congregación. Lastimosamente, a la hora de decidir qué se hace, la mayoría votó en contra del pastor, sabiendo de la situación terrible. Entonces, más se dejaron por el que digan, ¿no?, que por la decisión de que lo que Dios espera de ti y de mí. Cuidado con este aspecto, hermanos. Delante del Señor tomemos decisiones sabias. No es que no nos equivoquemos, cuidado, podemos equivocarnos, pero buscando de Dios la sabia decisión. Terminamos. Seguimos, por favor, ya para terminar. Recordamos nomás la situación que Pablo tuvo que confrontar, ¿no? Porque se dio cuenta de que estaba perjudicando a los gentiles su accionar, estaba entristeciendo a los gentiles. Y junto con ellos, en este pasaje, estaba un gran amigo de Pablo que era Bernabé, y Bernabé también hizo lo mismo, como judío se apartó de los gentiles. Entonces estaba contagiando su actitud.
Ser líder no es fácil. A veces nuestros errores pueden afectar. Por eso debemos tener mucho temor y temblor a la hora de tomar decisiones, ¿no? Nadie es libre de equivocarse, pero sí debemos trabajar en nuestro corazón. Seguimos repasando. Estas percepciones o interpretaciones que vienen de prejuicios que tenemos puede llevarnos a valoración por la apariencia, dejarnos llevar por la apariencia. Segundo, llegar a conclusiones muy rápidas sin investigar, sin tomando la paciencia de averiguar bien cómo han sido las cosas para no llegar a una conclusión que a veces queremos confrontar y no tenemos toda la información. Nos hemos dejado llevar por una que otra cosita, apariencias nada más o circunstancias o indicios, decimos, ¿no? O indicios que solamente muestran algo, pero no la información completa. Es más, no emoción, no es de frente con frente. Las creencias limitadas, hermano, abunde mucho en la palabra de Dios para que Dios le use perjudica. Interpretaciones de una experiencia, tranquilo, usted le va a llegar por internet o como sea, situaciones a veces espectaculares, experiencias espectaculares. Tómelo con calma, por favor. Una cosa es la experiencia, otra cosa es la palabra donde Dios nos ama. Una cosa es la experiencia, otra cosa es la palabra. Para no apresurarnos, agárrese de la palabra, de que Dios comience a aclarar su mente, su corazón, ponga paz, para poder tranquilamente llevar bien la experiencia. Y no apurarnos para llegar a conjeturas muy rápidas o situaciones.